En esta ocasión vamos a ver el tema de la interpretación de las gráficas de forma poligonal a través de unos ejemplos que nos está planteando la plataforma de Aprende en Casa. Vamos a tomar un ejemplo acerca de uno de los corredores más famosos de todo el tiempo que hemos conocido, ¿verdad? Que es Usain Bolt. Usain Bolt es este personaje que tenemos aquí, ¿sí? Él ha participado en varios de los Juegos Olímpicos y ha ganado las pruebas de los 100 metros planos debido a que tiene una gran velocidad en correr y además tiene una zancada muy amplia, ¿verdad? Entonces la distancia que él puede dar entre cada uno de los pasos que da en el momento de la carrera, pues le da muchísima ventaja por sobre muchos competidores. Aquí nosotros podemos ver distintos nombres, por ejemplo, Jim Hines, Carl Lewis, Donovan Bailey, etcétera. Entonces, conforme han pasado los años en cada uno de estos eventos deportivos, Usain Bolt ha salido muchas veces victorioso. Entonces, él está haciendo una marca de 9.69 segundos. Esos 100 metros los recorrió en 9.69 segundos en el año 2008. Pero uno de los más remarcados y renombrados tiempos que hizo fue en el 2009, el 16 de agosto del 2009, hizo 9.58 segundos ese recorrido. Es una cosa muy increíble, ¿verdad? Y aquí abajo podemos ver la demostración y la comparativa que tenemos entre distintos pues, animales, ¿verdad? Conforme la velocidad que ellos tienen y la que tiene Usain Bolt en un momento de carrera, ¿verdad? Entonces, un elefante puede tener 20 millas por hora, un gato de 25 a 30 millas por hora, pero Usain Bolt tiene 29 millas por hora. Entonces es una velocidad pues bastante respetable, ¿verdad? Igualmente aquí, bueno, pues tenemos otro tipo de animales, ¿verdad? Galgos, caballos de carrera, impala y chita. Pero Usain Bolt, bueno, pues es el problema de su velocidad el que vamos a analizar, que ya está graficado. Entonces vamos a observar que en esta gráfica tenemos el problema ya planteado y dice, la siguiente gráfica muestra los mejores tiempos por año de Usain Bolt, el multicampeón mundial y poseedor de varias marcas mundiales en la prueba de los 100 metros planos. Entonces, aquí el punto es que debemos analizar las gráficas conforme están elaboradas, ¿verdad? La persona que elabora o el estadista o el matemático que elabora las gráficas siempre tiene un orden para presentar la información. En este caso, el tiempo lo está colocando en el eje X. Recordemos que cuando se van a hacer gráficas, ya sea poligonales o de barras, vamos a tener nosotros un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal va a ser el eje X, el vertical va a ser el eje y así se maneja en el plano cartesiano. En el eje horizontal se maneja aquí en este caso el tiempo, pero por años. Entonces tenemos desde el 2008 hasta el 2017. Y en el eje Y se está manejando la velocidad en segundos. Entonces aquí está subdividido desde los 9.55, va de 5 en 5 hasta los 10 segundos. Segundos, o sea, es una cosa mínima de tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Usain Bolt tarda en recorrer ese camino de 100 metros planos y pues realmente lo hace en un muy cortito tiempo, que son menos de 10 segundos. Entonces, observemos que aquí tenemos en el 2008 nuestro punto aquí marcado en la gráfica, que está cercano a los 9.7 segundos. 2009 bajó a menos de 9.6, 2010 aumentó y así sucesivamente. Esto nos genera una gráfica con secciones de líneas rectas y entre todas ellas, bueno, pues se hace una gráfica poligonal porque forma un polígono, así se llama. Ahora vamos a ver las preguntas. Las preguntas me dicen, ¿en qué año obtuvo su mejor tiempo y en cuál el peor? Entonces, observemos que aquí el tiempo lo está marcando en segundos. Entonces el tiempo más bajito está en 9.55, ¿verdad? Porque esas son las subdivisiones que van de 5 en 5 segundos. Y la pregunta me dice, ¿en qué año obtuvo su mejor tiempo? Pues fue en el menor, ¿verdad? Que es que fue el que ya vimos, que fue de 9.58. Entonces, este año es el 2009. Aquí podemos contestar 2009. ¿En cuál obtuvo el peor tiempo? Aquí está, miren, en este año, vamos a ver en el otro gráfico,
que tenemos en el 2014, ¿sí? Aquí no tenemos indicado el año 2014, pero sí podemos ver que aquí estuvo cercano a los 10 segundos, fue cuando más se tardó. Han de haber sido quizá unos 9.97, 9.98 segundos, cercano a los 10 segundos. Fue el peor año que tuvo de desempeño y fue en el 2014, lo vamos a anotar. Ahora, ¿en cuáles años corrió por debajo de los 9.8 segundos? 9.8. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos nosotros el 9.8. Entonces, aquí por debajo de esta medida, ¿qué años corrió por debajo de este tiempo? Ah, pues fue en el 2008, 2009, 2012, 2013 y 2015. Entonces eso, bueno, pues lo vamos a anotar en esta pregunta. ¿En qué años la diferencia en sus tiempos fue mayor? ¿En qué años hubo una mayor diferencia, verdad, entre el menor y el mayor tiempo que hizo en ese periodo de tiempo? Pues aquí lo tenemos. Fue entre el año 2009 y entre el año 2014. ¿Por qué? Porque en el 2009 fue el menor tiempo que hizo y en el 2014 fue el mayor tiempo que él realizó. Y vamos a ver la última pregunta. ¿Qué ventajas tiene el análisis de los tiempos de Usain Bolt a partir de la gráfica? Bueno, pues para él la ventaja que tiene el analizar cómo fueron sus tiempos es muy importante. ¿Por qué? Porque él puede ver cómo fue su desempeño, en qué estado de salud se encontraba, cómo fue su alimentación, si descansó o no descansó previamente en la carrera, si traía alguna preocupación personal y así sucesivamente, del que hizo que en el 2009 hiciera el menor tiempo. A lo mejor hizo un excelente trabajo previo de entrenamiento y por eso hizo el mejor tiempo en este año. O por qué estuvo con un retraso mayor en el 2014, qué factores fueron los que le dispusieron a tener un tiempo más prolongado, ¿verdad? Entonces, la utilidad directa para el corredor es esa. Analizar qué factores son los que inciden en su desempeño, tanto un mejor desempeño como un desempeño no tan malo, no tan bueno, perdón, y además ver cómo va fluctuando, ¿verdad?, sus velocidades y de qué manera puede ir él preparándose para tener un mejor desempeño posteriormente en alguna siguiente carrera, ¿verdad? Ahora vamos a ver la siguiente gráfica, el siguiente problema. En este otro problema también es acerca de gráficas, ¿verdad? Si se fijan, dice, la prueba de relevos 4% es sin lugar a duda una de las competencias más espectaculares del atletismo. La siguiente gráfica contiene los tiempos de los ganadores de la medalla de oro en los últimos 8 Juegos Olímpicos. Entonces, si se fijan aquí, miren, tenemos igualmente la interpretación de la gráfica. En el eje X, el tiempo en años, o el recorrido de cada una de las pruebas que ha sido cada 4 años, obsérvenlo. Y en el eje Y, en el vertical, el tiempo que se han tardado en esa prueba de relevos, ¿verdad? Que es de 4%. Entonces, aquí está dividido en segundos, miren, 40, 40.5, 41.5, 42.5 y así sucesivamente. Entonces, nos plantean igualmente la pregunta con respecto del análisis de las gráficas, ¿verdad? Para el año 98, aquí nos indican un tiempo. Para el 92, acá está otro tiempo. En el 96, donde están los quiebres de la gráfica, esos son los puntos importantes que nosotros vamos a analizar con las preguntas que nos están sugiriendo. Y dice, a partir de la gráfica responde lo siguiente: ¿entre qué Juegos Olímpicos consecutivos se dio la mayor diferencia entre los tiempos de los ganadores? Fíjense bien, dice, ¿entre qué Juegos Olímpicos consecutivos, o sea, que vayan seguiditos uno tras otro, se dio la mayor diferencia entre los tiempos de los ganadores? Pues esto está acá, en el año 2008 y en el año 2012. Observemos entonces la diferencia de los tiempos, ¿verdad? Observemos que esta primera pregunta pues se contesta con la gráfica, ¿verdad? Fueron en el año 2008 y en el 2012. Aquí está, 2008 y 2012.
¿sale? Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Entre qué Juegos Olímpicos se dio la menor diferencia entre los tiempos de los ganadores? Pero ya no nos preguntan si son consecutivos o no, simplemente la menor diferencia. Aquí coinciden que efectivamente no son consecutivos y los años son en el 96 y en el 2000. Ahí lo podemos contestar. También nos preguntan en la siguiente, ¿en qué Juegos Olímpicos se dio el mejor y el peor tiempo de los equipos ganadores? Pues el mejor tiempo fue pues el menor, ¿verdad? En el menor que hicieron, ¿verdad? El mejor tiempo fue aquí. El tiempo que menos tardaron, que es 40.82 segundos. Y el peor tiempo, pues fue donde más tardaron, que es en el 42.3, ¿verdad? Ahí está. Y los años son los que nos preguntan. Fue en el 2008 y en el 2012 correspondientemente. Y la última pregunta me dice, describe el comportamiento de los tiempos desde el 1988 hasta el 2016. Pues fue variando, ¿sí? O sea, si ustedes se pueden fijar, aquí vamos a observar que tenemos una secuencia de tiempos más o menos correspondientes regulares, ¿verdad? En donde no hubo mucha variación. Sin embargo, fueron logrando un mejor tiempo cada vez, o sea, fue disminuyendo los segundos. Después hubo aquí una alza y al final tuvieron una disminución muy significativa en el 2012. Seguramente aquí pues estuvieron preparando muchísimo mejor físicamente.